Hola gente, ¿cómo están? Bien, video cortito respondiendo algunas de las preguntas que dejaron ustedes en el grupo de chat. Así que arrancando. Bien, pensé que iba a haber muchas más preguntas. Así que me imagino que la mayoría tendrá muy buena idea sobre el tema. Pero bien, preguntas. El tapón. Vamos a ir aprovechando las imágenes y explicándole oído. Oído tiene tres orígenes: el oído externo, el oído medio, el oído interno. Cada uno tiene un origen embriológico distinto. El que más le van a preguntar y más complejo por ahí es el oído interno. Después, el que le sigue en complejidad y que les van a preguntar un montón es el oído medio. Y el más sencillo sería el oído externo. Entonces, arrancando por el oído externo, que es el más sencillo. Ustedes saben que a nivel del cuello del bebé tenemos el mesodermo branquial. ¿Se acuerdan tercera semana? Ese mesodermo que teníamos en la placa cardiogénica, como lo más cefálico, arriba. Después el mesodermo branquial. Después en el medio de la notocorda, paraxil, intermedio lateral. Y abajo, o caudal, teníamos al mesodermo caudal indiferenciado. Entonces, ese disco que es el mesodermo de tercera semana, si yo lo identifico y me acuerdo del mesodermo branquial, al plegarse lateralmente y formar una estructura cilíndrica, va a quedar en el cuello el mesodermo branquial. Y ese mesodermo branquial se va a empezar a engrosar en formas de anillo o herraduras a nivel del cuello. Y ese anillo o herraduras a nivel del cuello forman los arcos branquiales. O sea que de origen mesodérmico los arcos branquiales. Esos arcos branquiales van a comprimir el endodermo que estaba por dentro. Y el endodermo va a formar bolsas. Entonces el endodermo forma bolsas por compresión del mesodermo branquial que formó los arcos. Y por fuera, el ectodermo general va a quedar formando los surcos, porque hace el relieve de los arcos, forma los surcos. De esos surcos, el primer surco, que está entre el primer arco y el segundo arco, ese surco se va a profundizar para formar el conducto auditivo externo. ¿Sí? Vamos a ver si podemos hacer así. Perfecto. Ratoncito. Genial. Bien. Yendo para atrás una. Bien, a ver si el formato borrado destaca. Muy bien. Ahí si logran ver la lucecita, para no usar el marcador o el puntero, espero que esta vez esté coincidiendo. Este conducto auditivo externo es el primer surco. Acá tenemos el primer arco y acá tenemos el segundo arco. Los arcos son de mesodermo. El mesodermo forma, entre otras cosas, huesos. Entonces, entre el primer arco y el segundo arco hay un surco. Ese surco se profundiza y da el conducto auditivo externo. Después, en el primer arco aparecen tres mamelones, tres agrupaciones de cartílago del primer arco y tres agrupaciones de cartílago del segundo arco que van a formar los cartílagos del pabellón auricular. O sea que la oreja se forma por el primer y segundo arco, tres cartílagos del primero y tres cartílagos del segundo, y en el medio el surco, el primer surco se profundiza y da el conducto auditivo externo. Y listo, el oído externo. El oído medio, acá ya viene un poco más complejo. El oído medio viene de la primera bolsa. La primera bolsa está entre el primer arco por arriba y el segundo arco por abajo. Y ese surco, esa bolsa, perdón, se va a empezar a crecer, a crecer, a crecer y va a englobar los tres huesecillos del oído. Los dos del primer arco, martillo y yunque, y el tercer huesecillo, que es el estribo del segundo arco. Los engloba y forma la cavidad del tímpano. Y va a estar comunicando el oído externo, que capta los sonidos, con el oído interno, que los traduce. Y luego el oído interno, que es por un engrosamiento del ectodermo general, que se invagina y se pega a la altura del rombencéfalo. ¿Sí? A ver,
Acá tenemos más esquemas, esto ustedes lo encuentran en el libro de Lachman, ¿sí? Y acá tenemos el primer surco, acá está el primer arco y el segundo arco, ¿sí? Y esta es la primera bolsa. Esta bolsa va a terminar englobando los huesecillos del oído medio. Y este surco se va a acercar a la primera bolsa para formar la membrana del tímpano. Esta membrana del tímpano tiene tres orígenes. La cara externa de la membrana del tímpano es del primer surco. La cara interna de la membrana del tímpano es de la primera bolsa. Y la capa media es del mesodermo in situ, mesodermo o mesénquima que había en el lugar. Cuando hablamos de mesénquima, que era otra de las preguntas que hicieron, es mesodermo embrionario. Es tejido conectivo embrionario. Es un tejido indiferenciado. Son muchas fibras con pocas células. Tejido conectivo. Entonces, si yo digo tejido conectivo embrionario, piensen en mesénquima. Si digo mesénquima, tejidos conectivos embrionarios. Ahora, cuando hablamos de mesénquima, no solo es el mesodermo, ¿sí? Porque hay otros tejidos que componen el mesénquima embrionario o tejidos colectivos embrionarios, como las crestas neurales. Hay componentes, más que nada en el mesénquima cefálico, en los tejidos colectivos embrionarios encefálicos, hay mucho de crestas neurales, de mesodermo paraxil, ¿sí? Hay otros componentes. Pero en líneas generales, si yo digo mesodermo, ustedes piensan en todos esos tejidos conectivos embrionarios. Y mesénquima sería un sinónimo. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que es el tímpano tiene triple origen. Ectodérmico por fuera, endodérmico por dentro y en el medio mesodermo. Si no estuviera el mesodermo en el medio, no habría vasos sanguíneos. Esto se moriría y quedaría comunicado el oído externo con el oído medio. ¿Sí? Esto es lo que pasa con la membrana bucofaringea o membrana cloacal, que no hay mesodermo, se termina perforando y queda la cavidad oral y la cavidad y lo que es el ano comunicado con el exterior. ¿Sí? Primer arco, segundo arco. Cada arco branquial va a tener un componente de cartílago, hueso, nervio, ¿sí? Arteria y vena. Cuando hablamos de que tiene un componente nervioso, no es que el arco genera el nervio, como fue otra de las preguntas que hicieron, sino que el nervio atraviesa y pasa por ese arco. Entonces el primer arco es atravesado por el nervio trigémino, el segundo arco por el nervio facial, el tercero glosofaringio y el cuarto y sexto arco por el neumogástrico o vago, ¿sí? El laringio superior y el recurrente, respectivamente cuarto y sexto arco. ¿Tá? Tiene un componente, pero no lo genera él, sino que es atravesado. No así con el cartílago. El cartílago es generado por el cartílago es tejido conectivo especializado. Y el mesodermo da los tejidos conectivos, propiamente dichos y especializados. ¿Sí? Bien. Tapón meatal. Otra de las preguntas. No, el tapón no forma, ¿sí? La membrana del tímpano. La membrana del tímpano está formado por el primer surco y la primera bolsa y el mesodermo in situ. Pero cuando se está formando el conducto, crece un montón. El epitelio se tapa y luego se recanaliza para formar el conducto auditivo definitivo, ¿sí? Pero no para formar la membrana del tímpano. Acá vemos la condensación de la formación de los huesecillos, ¿sí? Martillo y yunque y el estribo del segundo arco. Justo en este corte parece que es todo del primero, pero no. Los primeros dos huesecillos son del primer arco y el tercer huesecillo del segundo arco. Y este receso tubulotimpánico, ¿sí? Se va a crecer y va a englobar los huesecillos para formar la cavidad del tímpano. Y esto lo calamos de primer arco y segundo arco, los seis cartílagos que forman la oreja. ¿Sí? El hélix, antihélix, trago, antitrago, concha, son todos cartílagos del pabellón auricular. Tres mamelones del primer arco, acá arriba donde estoy señalando, y tres mamelones del segundo arco. ¿Sí? Mesénquima es mesodermo embrionario, ¿sí? Un tejido conectivo del embrión. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes estudian, por ejemplo, tejidos conectivos en histología, van a tener que tener embrionario y del adulto propiamente dicho y especializados. Propiamente dicho, el laxo ¿sí? Moderado o no moderado, y los especializados, como el adiposo, cartilaginoso, el hematopoyético, el tejido óseo, ¿sí? Entonces, mesénquima es tejido conectivo embrionario.
¿Qué más tenemos aquí, chicos? Cuando hablamos del desarrollo del oído interno, que es el más complejo, ¿sí? Recuerden que hay una interacción entre lo que es la notocorda, el mesodermo paraxil y el rombencéfalo, y entre los tres van a originar esta placoda óptica. Esto es lo que hablamos de que previamente, como habían preguntado, hay una cadena de inducciones. Primero el mesodermo paraxil y la notocorda van a predisponer una zona, ¿sí?, que va a formar a futuro la placa óptica o placoda óptica, ¿sí? Entonces el mesodermo paraxil y la notocorda lo predisponen. Esta zona predispuesta va a generar una cadena de inducciones con lo que es el rombencéfalo, y ahí va a haber un crecimiento, que es la placoda, que se va a imaginar formando la fosita, que se va a desprender formando la vesícula óptica u otocisto, ¿sí? Vendría a ser algo así. El ectodermo, ¿sí?, va a formar la placa neural, y la placa neural va a estimular el rombencéfalo, y la rombencéfalo va a hacer que la placa neural forme la placoda, se imagine, ¿sí? Entonces es una cadena. Si vos tenés que decirlo de forma simple, al nivel del rombencéfalo se forma una inducción que genera que la placoda se invagine para formar el otocisto, ¿sí? El rombencéfalo genera una cadena de inducciones con la placa óptica, y entre ellos esa cadena de inducciones va a terminar que se invagine formando la fosita, y que después termine formando el otocisto, ¿sí? Con eso sería más que suficiente. Este placoda se invagina formando la vesícula, sí, perdón, formando la fosita, y luego de la fosita la vesícula. Esta vesícula óptica, también llamado otocisto, va a separar células para formar el ganglio esteatocústico, ¿sí?, el octavo par craneal. Acá tenemos formación de neuronas que viene a partir del ectodermo general. Recuerden que el ectodermo general me va a dar todo lo que es la comunicación con el mundo exterior, ¿sí? No solo la piel, ¿sí?, no solo la parte sensitiva, sino también parte de lo que era el primer par craneal. ¿Se acuerdan del olfatorio? ¿Sí? También va a intervenir en parte del ojo, para lo que es la visión, el oído, para escuchar. Entonces, todo esto que nos permite comunicarnos con el medio externo viene gracias al ectodermo general. Y este es el oído interno, ¿sí? Es la placoda óptica que se invagina formando la fosita óptica, que se desprende formando la vesícula óptica, o también llamado otocisto, ¿sí? Acá placoda se invagina, fosita se desprende, vesícula. Vesícula va a dar va a separar un grupo de células que van a formar los ganglios del octavo paracraneal. Y hablando de este otocisto, se va a estrangular en dos partes. Una parte más dorsal, lo que ustedes ven arriba, ¿sí?, y una parte más ventral, lo que ustedes ven abajo, ¿sí? Utrículo y sáculo. Del utrículo van a empezar a crecerle unos, piénselo como tres chichones. Le va a empezar a crecerle tres dilataciones, que en el centro se estrangula y se muere. Sufre apoptosis el centro. Entonces queda formando los conductos semicirculares. Entonces, desde el utrículo salen los conductos semicirculares. Salen como si fuesen tres globitos que se aplanan en el centro, y al aplanarse sufre apoptosis y se recanaliza. Entonces queda solamente el conducto alrededor, conductos semicirculares del utrículo. Y desde el sáculo va a empezar a crecer una dilatación que se va a enrollar sobre sí mismo, que es la cóclea. Entonces, el oído va a tener una parte para el equilibrio, el utrículo, sáculo, ¿sí?, con todas las ampollas, y una parte para la audición, todo lo que es la cóclea, ¿sí? Acá, entre lo que es la cóclea y el sáculo, hay una pequeña conducto o comunicación, ¿sí?, que es un conducto de... Tiene varios nombres, con que digan sáculo coclear, ¿sí?, un conducto muy pequeño o Runiers es suficiente. Pero entonces, el otocisto, que es el engrosamiento del ectodermo general que se invagina formando la fosita que se desprende formando el otocisto, se estrangula en dos partes: una dorsal, que va a formar la parte del equilibrio, y una ventral de la audición, utrículo y sáculo.
Del utrículo salen tres dilataciones que se estrangulan, se aplanan y se mueren en el centro para formar los conductos semicirculares, y de la más ventral, el sáculo, va a empezar a crecer una dilatación que se va a enrollar sobre sí mismo 2 vueltas y media para la semana 8, que va a formar la cóclea. Esta cóclea se va a meter, ¿no? Se mete dentro del mesénquima, mesodermo de la zona, ¿sí? Mesodermo embrionario indiferenciado, mesodermo cefálico. Ese mesodermo cefálico tiene componentes de cresta neural, ¿sí? Además del mesodermo de la zona. Y se mete en el mesodermo de la zona, y el mesodermo que está rodeándola va a empezar me va a dar el cartílago. Ese mesodermo me va a dar el cartílago. La cóclea es la parte de células, y lo que es el mesodermo in situ que lo rodea me va a dar el cartílago. Ese cartílago se va a empezar a ahuecar, va a sufrir recanalización o apoptosis. Y cuando ocurre esa recanalización me va a dejar la rampa vestibular y la rampa timpánica, ¿sí? Que rodean a esta cóclea o conducto coclear. Derivados: arcos branquiales, bolsas y surcos. Los arcos de mesodermo, primer arco, segundo arco, tercer arco, cuarto y sexto arco. Las bolsas es el endodermo, ¿sí? Que al ser comprimido por los arcos quedan estas bolsas. Primera bolsa, segunda bolsa, tercera bolsa, cuarta y quinta bolsa branquial o faringea. Y por fuera el ectodermo general, formando bolsas, ¿sí? O surcos faringios. Como tienen todos varios sinónimos, depende de donde lean, porque recuerden que en biología se estudia de diferentes animales y se extrapola después al ser humano, entonces la terminología de un libro a otro varía un montón. Pero arcos branquiales, bolsas son del endodermo y surcos del ectodermo. Con que vos te grabes eso: arcos son del mesodermo, bolsas son del endodermo y surcos son del ectodermo. ¿Sí? Entonces los arcos: primer arco me va a dar el martillo y yunque en el oído, y me va a dar los procesos maxilares y mandibulares, que están inervados por el quinto par. El segundo arco, ¿sí? Me va a dar todo lo que es el facial, está inervado por el nervio facial, y me va a dar toda la parte superior del cuerpo del dioides. El tercero me va a dar la mitad inferior del cuerpo dioides y hasta mayor, y está inervado por el glosofaringio. Igual esto ustedes van a tener una tablita, vas a arcos branquiales, cara y cuello al final del capítulo, y vas a encontrar una tablita hermosa que te dice: la primera bolsa me da el conducto o trompa, ¿sí? De Eustaquio, con la dilatación de la cavidad del tímpano, lo que es el oído medio. La segunda me va a dar todo lo que es la amígdala palatina. La tercera bolsa, la glándula paratiroide inferior y el timo. La cuarta bolsa, glándula paratiroide superior. Pero todo esto está en un libro, está en un cuadrito, apréndanselo de memoria, pero lo vamos a ver para el segundo parcial, ¿sí? En el examen te va a preguntar derivados del primer arco, derivados del segundo, derivados del tercero, derivados del cuarto, derivados del sexto, o surcos. De los surcos solo el primero tenés que saber, que se invagina para formar el conducto auditivo externo, y entre el primer y segundo arco los cartílagos para formar el pabellón auricular. Entonces, bolsas, solo la primera, las demás desaparecen, ¿sí? Se juntan todas y forman el seno cervical, algo que se forma y desaparece. Si no desaparece, es algo patológico, y uno puede encontrar una pelotita a los costados del cuello, ¿sí? Que no tiene mucha relevancia clínica más que estética y se puede sacar. Bolsas, surcos. Los surcos, recuerden, solo el primero del ectodermo es importante. Bolsas. La primera, oído medio; la segunda, la amígdala palatina; tercera, glándula paratiroide inferior y timo; y la cuarta, glándula paratiroide superior. La quinta bolsa aparece y desaparece. Forma el cuerpo último branquial, que no da derivados. Solo sirve de estación de relevo para que pasen por ahí simplemente unas células que van a la tiroides, la célula C de la tiroides, ¿sí? Y los arcos: primer arco, segundo, tercero, cuarto y sexto arco. El cuarto y sexto arco, todos los cartílagos de la laringe, ¿sí? El primero, proceso maxilar y mandibular; el segundo y tercero, lo que es el hueso ioides, mitad superior, el 2, mitad inferior, el 3. Y esto es lo que decía, que hay un componente nervioso, ¿sí? Hay un nervio que pasa por cada uno de los arcos branquiales,
¿sí? El trigémino para el primero, el facial para el segundo, el glosofaringeo para el tercero y el neumogástrico o vago para el cuarto y sexto. ¿Sí? El laringio superior y el recurrente. El laringio superior para el cuarto y el recurrente para el sexto arco. Y en cuanto al componente músculo esquelético, ¿sí? Tienen que saberlo. Todo lo que son de la mímica vienen del primer arco, por eso está con el quinto par. Todo lo que es la expresión facial viene del segundo arco, por eso el facial. Hay algunos cartílagos, ¿sí? Del primer arco tengo lo que es el cartílago de Meckel y el cartílago cuadrado. Acá tenemos las bolsas, ¿sí? O mejor, perdón, surco. El primer surco me da el conducto auditivo externo, el resto desaparece. ¿Ven cómo se acumulan todos? Se juntan todos los surcos, crece mucho el primer y el último arco y tapan todo. Y desaparecen, queda un pequeño quiste que debería desaparecer. ¿Tá? Y las bolsas, miren, todos estos arcos, primer arco, segundo arco, tercer arco, cuarto arco, esos arcos están apretando el endodermo y hace que el endodermo forme bolsas. Bolsa, ¿sí? Bolsa, bolsa. Esto es porque los apretan los arcos. Primera bolsa, segunda, tercera, cuarta y quinta bolsa. Entonces tengo surcos del ectodermo, arcos del mesodermo y bolsas del endodermo. Y esas fueron las preguntas que teníamos acá en el chat. Les cuento, después había unas preguntas, ¿sí? Que estaban al final de lo que era el video, pero son para que ustedes piensen, así que la idea es que ustedes busquen información. Por ejemplo, siempre hay entre 4 opciones, hay 2 que son fácilmente descartables. Cuando decíamos marque la opción incorrecta. En la quinta semana el esbozo respiratorio, ¿sí? Está dado por la laringe, tráquea, bronco y pulmones. ¿Se acuerdan que el esbozo laringotraqueal de cuarta y laringotráqueo broncopulmonar de quinta? Ese lo repetimos varias veces, ese fue fácil, así que es correcta. Como dice marque la incorrecta, esa la podemos descartar. Después dicen, en cuarta semana el esbozo laringio tiene forma longitudinal. Sí, en quinta, forma de T. En cuarta es forma longitudinal. En quinta tiene forma de T por el crecimiento de los cartílagos aritenoides. Y después tenemos otras 2 preguntas que son para pensar. Así que por eso esas preguntas no se las vamos a decir. La idea es que ustedes generen la duda, que la busquen y no la van a encontrar de forma sencilla en el libro. ¿Sí? Entonces simplemente cuando uno va estudiando y va leyendo, le van surgiendo las respuestas. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otra pregunta? Utrículo, sí, el otocisto genera el sáculo y el utrículo. ¿Sí? Nada, se triangula en 2 partes. El cuadro con 2 semicirculares y la cóclea. Después también tenemos que saber algunos genes de forma específica. Ese es un tema re complejo. Yo no creo que te pregunten mucho sobre genes. Sí, cuando veamos un poco del sistema nervioso, ahí tenemos que saber algunos, ¿sí? Pero toda la cadena del gen noche y demás no te lo van a preguntar. Así que de oído es medio raro que te pregunten. Sí, saber que hay una cadena de inducciones entre el mesodermo, paraxil y notocorda que condicionan o predisponen al ectodermo superficial para formar la placoda óptica. Y esa placoda óptica va a generar una cadena de inducciones con el rombencéfalo, el lugar a donde se va a ir a pegar una vez que se invagina. ¿Qué más? Tapomiatal, mambelones, ya dijimos, 3 del primer arco y 3 del segundo arco que forman el pabellón auricular. Bien. Oído externo, medio e interno. Bien. Genios. Igual cualquier duda, chicos, yo les mando el video de la siguiente clase y vamos a ir respondiendo semana a semana las dudas. Pero creo que con este videito respondimos básicamente la mayoría de las dudas que surgieron ahí en el grupo. Así que cualquier cosa después me siguen preguntando. Nos vemos en clase. Chao, chao.